Entonces, vamos a ir compartiendo el tema de hoy día. He tomado un tema. A ver, vamos a ver si este es el tema. Muy bien, chicos. ¿Ya están, chicos, ustedes compartiendo ahí en su pantalla? ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos hoy día a tomar en cuenta, voy a tomar el tema, lo que es de las cuencas hidrográficas o la hidrografía del Perú. ¿No, chicos? Muy bien, ya empezamos, chicos, y bueno, ya sabemos que todos estamos acá presentes, muy atentos para lo que es la explicación, chicos, y empezamos con el tema, o retomamos el tema hoy día de la hidrografía del Perú o las cuencas hidrográficas, cómo están constituidas las cuencas hidrográficas del Perú, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que las cuencas hidrográficas son, pues, son la unidad, ¿no? La extensión territorial del drenaje, de un drenaje que justamente estos van a escurrir de las partes más altas de las aguas y vienen a las partes más bajas, que son los arroyos y ríos, y que justamente van a formar un colector. ¿Bien? Es un colector, es la parte ya de abajo donde se van a juntar de todos los ríos secundarios, porque hay un río principal, donde justamente se juntan y el caudal pues justamente va a aumentar, y este colector principal va a ir a desembocar, chicos, ¿no es cierto?, a los océanos y a los mares. Entonces, ese es el tema principal o la pequeña definición de las cuencas hidrográficas como sistema, ¿no es cierto? Y las cuencas hidrográficas justamente están abiertas, son dinámicas y son físicos, que justamente van a sufrir modificaciones y tendencias evolutivas. ¿Por qué van a sufrir tendencias evolutivas? Conforme el tiempo, pues también por la erosión, ¿no es cierto? Ve, como ustedes ven acá, por ejemplo, ¿no? Aquí en la imagen, mirando de las partes de arriba, miran las lluvias, y cómo se van formando, ¿no es cierto?, el colector principal. Acá está, por ejemplo, ¿no?, los ríos secundarios, y por acá, por ejemplo, están las partes medias, pues, ¿se acuerdan de las partes? ¿No? Las partes altas, las partes medias y las partes bajas, ¿no es cierto? Y por acá, por ejemplo, se forma, por ejemplo, ¿no?, los huaicos. Por acá, por ejemplo, están las centrales hidroeléctricas. Entonces, así se está conformando, ¿no?, las cuencas hidrográficas del Perú. Vamos a ver qué otro tema nos está dando a conocer esta diapositiva, chicos, sobre lo que es sobre las cuencas hidrográficas del Perú. Acá en las partes bajas tenemos, por ejemplo, ¿no?, lo que es al océano, al mar, donde van a desembocar, ¿no?, los ríos, ¿ya? En esta diapositiva seguimos viendo, ¿no?, las partes, ¿no?, de las cuencas hidrográficas del Perú, que justamente vemos ahorita, por ejemplo, los tipos de cuencas. Vamos, ¿cuántos tipos de cuencas hay? Las cuencas endorreicas, las cuencas exorreicas y, por ejemplo, vemos las cuencas, dice exorreicas. Cuando hablamos de las cuencas exorreicas, decimos que estas cuencas netamente van a desembocar al mar o al océano, como tú estás viendo, mira, ahí en esa parte, no en la diapositiva, donde justamente las aguas, mira, van discurriendo y van a depositarse justamente al mar o a los océanos, de la parte, ¿no?, alta. Mira, un ejemplo, la cuenca del río Quilca, que está en Chile, ¿no? Chile, perdón. Y las cuencas endorreicas, las endorreicas son aguas donde justamente van a depositarse, ¿no?, siento, en las lagunas o en los lagos, pero no tienen esto justamente comunicación con el mar. Por eso se le llama las cuencas endorreicas, ¿no es cierto?, porque no van a ir a desembocar. Y cuando hablamos de una cuenca arreica, estas cuencas justamente dice que se van a perder, ¿no es cierto? Se van a perder, o se evaporan o se filtran, dice, ¿no?, por la evaporación del terreno, ¿no es cierto, chicos? Bien, entonces ahí tenemos las tres clases, ¿no?, de cuencas, las exorreicas, las endorreicas y las cuencas arreicas. Y por último tenemos otra cuenca que también, por ejemplo, viene de las filtraciones de las aguas subterráneas. Hablamos de las cuencas criptorreicas, donde justamente te comentaba hace un momento que estas cuencas son subterráneas y que vienen de las partes de abajo, profundas, ¿no?, de la tierra.
Entonces ahí tenemos, chicos, miren las 3 o 4 cuencas hidrográficas, donde ríos, aguas que depositan, ¿no?, en los océanos, donde las cuencas endorreicas, sus aguas quedan depositadas en los lagos o las lagunas, y las cuencas arreicas que se pierden, ¿no?, por la evaporación y se filtran, y las cuencas criptorreicas que justamente se van a ir, justamente, ¿no?, están en las profundidades, ¿no?, de lo que es subterráneo, chicos. Aquí vemos, por ejemplo, las regiones hidrográficas del Perú, ¿no es cierto, chicos? Vamos a ver dice, la codificación y la clasificación de las cuencas hidrográficas, que justamente estas cuencas se van a dividir en 3 cuencas hidrográficas principales, que tenemos, por ejemplo, la región hidrográfica del Pacífico, ¿no?, y la región hidrográfica del Amazonas, ¿no?, y la región hidrográfica del Titicaca. En la costa, por ejemplo, en el Pacífico, chicos, tenemos 62 cuencas hidrográficas. En el Amazonas tenemos 64, no vemos bien, 84 parece, cuencas hidrográficas, y en el lago Titicaca, o cuencas hidrográficas de Titicaca, tenemos 13 cuencas hidrográficas. Por eso que dicen en total son 159 cuencas hidrográficas, o sea, ríos, que estos ríos se van a depositarse, ¿no es cierto?, a parte de los océanos. Ahorita vamos a ver la clasificación, ¿no?, o las características principales de las cuencas hidrográficas, por ejemplo, ¿no?, del Pacífico. ¿A dónde o cuáles son las principales, por ejemplo, características? Por ejemplo, chicos, decíamos que las cuencas, por ejemplo, hidrográficas del Pacífico, una de las características, por ejemplo, dice, son que justamente estas, por ejemplo, sus aguas o no son muy profundas, por ejemplo, no son navegables. Entonces dice que las cuencas hidrográficas del Pacífico netamente vienen de las partes altas de las cordilleras de los Andes, ¿no es cierto? Y van a depositarse, ¿no?, al Océano Pacífico, ¿no es cierto, chicos? Y como te comentaba, que en el Perú comparte 34 cuencas hidrográficas. Y acuérdense que las cuencas hidrográficas, chicos, por ejemplo, abarcan, por ejemplo, pasan por 5 países: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, ¿no?, lo que es también el Perú, pues, chicos, ¿cierto? Entonces, así está conformado las cuencas hidrográficas del Pacífico, ¿ya? Luego vamos a ver la cuenca o las características principales, ¿no?, de las cuencas hidrográficas del Pacífico. ¿Ya, chicos? Muy bien, a ver, vamos a seguir siguiendo viendo las cuencas hidrográficas. Vamos siguiendo viendo, chicos. Acá, por ejemplo, estamos viendo una de las características. Está un poquito lento lo que es acá, por ejemplo, vamos a ver la información científica, ¿no?, de la vertiente del Pacífico. ¿Cuáles son las características principales de este vertiente del Océano del Pacífico? ¿Qué nos dice? A ver, una de las características. Acá, por ejemplo, dice, la vertiente del Pacífico se localiza, dice, en la parte occidental de la cordillera de los Andes, que está conformado por 53 ríos, ¿ya? Esa es una de las partes principales. Y que se originan, dice, en los Andes y van a desaguar en el Océano Pacífico. Como tú estás viendo ahí, por ejemplo, ¿no?, en esta diapositiva, donde está conformado por 53 ríos que nacen de las partes altas de la cordillera de los Andes, o de la parte occidental de los Andes, y van a depositar sus aguas al Océano Pacífico. Vamos a ver otra información científica que nos da a conocer sobre las vertientes o las cuencas hidrográficas del Pacífico. Las características principales de las cuencas hidrográficas del Pacífico. ¿Qué nos dicen? A ver, por ejemplo. Vamos a ver. Dice que la mayoría de los ríos nacen de las partes altas, de la parte occidental, ¿no es cierto?, con lo que es la parte, ¿no?, de los Andes. Y acuérdense que hay tres ríos que netamente nacen de otro país, del Ecuador, ¿no?, y vienen a desembocar o cruzan, ¿no es cierto?, por los de estos departamentos, de Tumbes, por ejemplo, ¿no es cierto?, Salumilla y Chira, que es Piura. Entonces, de ahí nacen estos ríos y van a depositarse sus aguas, ¿no es cierto?, a nuestro mar peruano, a nuestras 200 millas, a nuestro mar Grau. Entonces, acuérdense, chicos, que hay tres ríos que nacen o vienen, ¿no?, del país de Ecuador, pero van a depositar sus aguas a nuestro mar peruano y pasan por este departamento. Ya, chicos, muy bien.
Las características, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas del Pacífico, que justamente son exorreicas. ¿Por qué? Porque justamente algunas, por ejemplo, se pierden, ¿no es cierto? Y otras se van justamente al mar, ¿no es cierto? Y justamente las cuencas del Pacífico, por ejemplo, son ríos andinos, son de recorrido corto, algunos son navegables a efectos de Ecuador, perdón, a efectos, ¿no?, del río Tumbes, que justamente cuando crece el caudal, ¿no es cierto?, ahí puede ser navegables, ¿no es cierto? No son tan caudalosos que digamos estos ríos. Aumentan el caudal cuando hay, por ejemplo, el crecimiento de las aguas, cuando hay lluvias, entonces crece el caudal y ahí empieza el desborde. Pues. Su caudal irregular quiere decir cuando hay muchas lluvias, ¿eh? Y no presentan, dice, muchos recursos hidrobiológicos. Hay a veces muchos ríos, por ejemplo, ríos que están contaminados. ¿Ves? Otra de las características, por ejemplo, ¿no?, de las vertientes del Pacífico, vamos a ver, dice que algunos, por ejemplo, nos sirven, por ejemplo, ¿no?, para las centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto? La mayor cantidad, por ejemplo, ¿no?, de fuerzas del agua, entonces son aprovechables. Pues mira, acá, por su pendiente, dice, se aprovechan en la construcción de centrales hidroeléctricas. Por ello, dice la vertiente del Pacífico, hay una gran cantidad, ¿no?, de justamente de centrales hidroeléctricas. Mira, por ejemplo, acá ¿no?, del río Rima, por ejemplo, ¿no?, que es un río alimentador, ¿no es cierto?, para ¿no?, el consumo de agua, ¿no es cierto?, que no nos falta en los hogares, ¿no? Y otra de las principales ¿no?, de las vertientes que forman una gran cantidad de valles, ¿no es cierto?, de una producción agrícola. Entonces, estas aguas van a las áreas de cultivo, pues, chicos. Bien, chicos, entonces ahí hemos estado viendo, ¿no?, las cuencas hidrográficas, ¿sí? Las cuencas hidrográficas del Pacífico. Netamente escogió este tema para poder explicarlos o retomarles nuevamente hoy día. Muy bien. A ver, Quiroz, ¿cuál es el tema principal de hoy día? Active su micro, por favor. Las cuencas hidrográficas. Ya, ¿y qué son para usted cuencas hidrográficas? A ver, ¿qué son para usted cuencas hidrográficas? Para usted. Ríos. ¿Perdón? A ver, Lady, ¿qué es para ti cuencas hidrográficas? Lady, se quedó aplaudida, Lady. Es la unidad territorial del drenaje. Muy bien, ¿no? Es la unidad territorial del drenaje, ¿no?, de las aguas que vienen de las partes altas, ¿no es así? Muy bien, gracias, Lady. A ver, Juan. Juan. Profe. A ver, otra definición que usted haya podido captar de la explicación sobre las cuencas hidrográficas. A ver. A ver, va pensando. Estoy en habla. A ver, Emanuel. Ahí tiene su micro, Emanuel. Sí, profesor. A ver, Emanuelito, a ver, dime, hijito, por favor, a ver, dime usted las cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas. Sí, dime, ¿de dónde, a ver, de dónde nacen estas cuencas hidrográficas? De un territorial. Ya, son territoriales, de drenajes, pero ¿de dónde nacen? ¿De las partes altas o de las partes bajas? Profesor, no lo entendí. Sí, le preguntaba de dónde nacen, ¿de las partes altas o de las partes bajas? Las partes altas. Altas, pero ¿cómo se llama, por ejemplo, esto? La parte... A ver, Lee, por favor, si me ayuda en la pregunta, en la respuesta. Lee. ¿De qué, profesor? ¿Qué es Sí, una cuenca? sí, le estaba preguntando yo a tu compañero Manuel, ¿de dónde nacen estas cuencas? Las cuencas son áreas de terreno que transportan agua del lago y ríos a una desembocadura común. Sí, perfecto.
Pero ¿de dónde nacen, hija? ¿De dónde nacen, por ejemplo, las cuencas? De las partes altas, ¿no es cierto? Ujú. Sí, de las partes altas, de las partes occidental con la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Y van a desembocar, ¿a dónde, chicos? Profesor, las cuencas nacen de las montañas, ¿no? ¿O De las partes, claro, de las partes altas, ¿no es cierto? De la parte occidental, ya. ¿no es cierto? La parte occidental, ¿ah? Con la cordillera de los Andes, pues, o sea, de las partes altísimas, pues, chicos, de ahí justamente se van a formar, ¿cierto? A ver, muy bien. A ver, vamos a ver cuántos tipos o cuántas clases de cuencas, a ver, hay, se encuentran, a ver, Lady. ¿Qué dijo, profesor? Sí, cuántas clases de cuencas hay? 3. A ver, ¿cuáles son? Cuenca exorreica, reica y endorreica. Ya, muy bien. A ver, Emanuel, ¿las cuencas tesorrecas qué son? ¿A dónde van sus aguas a depositarse? Sí, profesor. Sí, le pregunto las cuencas exorreicas. Ya. ¿A dónde van a depositarse? ¿A los ríos? Los ríos. No. Al mar. A ver si complementas la respuesta. A ver, Quirós. Quirós. Al mar. Sí, profe. Y le pregunto, a ver, complementa la respuesta de las cuencas exorreicas. Que llegan al mar o al océano. Perdón, no lo escuché muy bien. Que llega al mar o al océano. ¿Llegan al mar o al océano? Ujú. Muy bien. ¿Y las cuencas endorreicas, Juan? Profesor, las endorreicas, sus aguas llegan a los lagos, Sus aguas llegan y lagunas. lagos y lagunas. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién está? Las cuencas endorreicas, exorreicas, pero Profe, aparte tenemos tres tipos de las cuencas hidrográficas, las clases. ¿Se acuerdan? 3. A ver, ¿qué me dice de las cuencas arreicas? A ver, Lady. Lady, a ver, ¿qué me dice de las cuencas arreicas? ¿Qué pasa con sus aguas? A ver, Sus aguas se evaporan. se evaporan, ¿qué más? O se filtran, se pierden. Ujú. ¿No es así? ¿Hay otra cuenca? La criptorreica. A ver, Criptorreica. ¿en qué consiste la clitorreica? Mm, ¿Qué pasa con sus aguas? A ver, Son por abajo, subterráneas. ¿Son subterráneas? ¿son aguas subterráneas, sí o no? Ujú. Sí. Claro, ¿no es Sí, cierto? profesor, son aguas subterráneas. Son aguas subterráneas, pues chicos, por supuesto. Ya, a ver, vamos siguiendo bien, vamos siguiendo las preguntas. A ver, vamos a preguntarle. eh, la división de las cuencas. A ver, la división de las cuencas. A ver, Lady, a ver las cuencas hidrográficas del Pacífico, dice. ¿A dónde se depositan sus aguas o a dónde van las aguas? ¿Al Océano Pacífico? ¿Perdón? A ver, dime las características de las cuencas del Pacífico. A ver.
A ver, Emanuel. ¿Está Emanuel? Profesor, Sí, le pregunto, a ver, dime unas 2 características de las cuencas hidrográficas del Pacífico. ¿cómo, profesor? Características. Las Ah, características de las cuencas hidrográficas del Pacífico. ¿Habían 3 características, sí o no? sí. Sí, a ver, dime 12, por lo menos. Mm, No estuvo atento a la explicación. A ver, Lee. A ver, Lee, características de las cuencas del Pacífico. Está formada por todas las aguas de lagos y ríos y nace en las cordilleras de los Andes. Ya, ¿había otra más? Mm, A ver, ¿son navegables? No son caudalosos, profe. No son caudalosos, por supuesto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más, Quiroz? Mm, Están conformadas por todos los ríos de la costa. Ya, perfecto. ¿Qué más, Lee? ¿Qué más? Mm, Profesor, también que son cortos y profundos. Ya, no está son... formado, Qué río es navegable en los meses de cuando hay crecimiento de agua? A ver, ¿qué río es navegable? A ver, Lady, a ver, Emanuel. ¿El río Tumbes? El río Tumbes, por supuesto. Cuando aumenta el caudal, puede ser navegable. A ver, les pregunto, qué ríos nacen, por ejemplo, en el país de Ecuador? A ver, ¿qué ríos nacen del país de Ecuador? A ver, chicos, a ver, Lee, a ver, ¿quién sabe esta? A ver, Quirós, Juan, ¿será el río la cordillera Tumbes? de los Andes. ¿Perdón? La cordillera de los Andes. No, de ahí nacen, hijo. Nacen, pero yo te preguntaba, hay ríos que nacen, por ejemplo, en el país de Ecuador, son el río Tumbes, ¿sí o no? No, ¿El río no. Salomía será? Sí, Claro, el río Salomía, pues, chico, pues. el río Shira. El río Chira, pues. Esos son los tres ríos que nacen, no en el país de Ecuador, pero cruzan esos ríos y se van a desembocar a nuestro mar peruano. Dice que también cruzan por 5 países. A ver, ¿cuáles son esos países? A ver. Profesor, es Bolivia, ¿Ah? Colombia, Brasil y Ecuador. Claro, por ahí pasan estos ríos, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Por cuántos ríos, a ver, está conformado, a ver, nuestra vertiente del Pacífico? ¿Por cuántos ríos está conformado? Por 53 ríos. Por 53 53, ríos. profesor. 23 ríos, pues, chicos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y por qué decimos, a ver, una de las características en los ríos, por ejemplo, nos dicen que justamente dice, algunos dicen, por ejemplo, son esorreicos en la cuenca del Pacífico? ¿Por qué serán esorreicos? Porque depositan sus aguas en el mar. Claro, ¿no es cierto? Entonces, los ríos de la costa son un poco cortos, ¿no? Y justamente cuando hay muchas lluvias, por ejemplo, los ríos crecen, pues, ¿no es cierto? Su caudal, ¿no? Y justamente decíamos que no son navegables. ¿Por qué no serán, a ver, caudalosos, a ver, Emanuel, estos ríos? ¿Por qué no son? ¿Por qué no son, a ver, estos ríos caudalosos? Porque Profesor, porque son muy hondos, profesor. Por eso es que no son caudalosos. ¿No son muy hondos? ¿No lo escuché muy bien la respuesta, Juancito? ¿Quirós?
¿Por qué los ríos de esta vertiente no son caudalosos? Porque el agua no tiene salida fluvial. Tiene salida fluvial. ¿Lee? ¿Por qué estos ríos no son caudalosos, de chico, dice? Muy hondos son. ¿Son muy hondos? Miren, cuando decimos, por ejemplo, no son caudalosos estos ríos, porque justamente no son tan profundos. No son tan profundos. Y también, por ejemplo, solamente aumentan el caudal cuando hay, por ejemplo, en el tiempo, ¿no?, de intensas lluvias. Entonces, ahí empiezan a crecer su nivel de agua, ¿no? Por ejemplo, el río caudaloso más grande, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el río? Por ejemplo, el río Amazonas, por ejemplo, ¿no? Porque ese sí es más profundo y tiene cantidad de agua, imagínate. Entonces, esas son ¿no?, las características fundamentales, ¿no?, de estos ríos, de las vertientes del Pacífico, ¿ya? Y que justamente cuenta con 53 ríos, ¿no es cierto? Y cuando, por ejemplo, decimos que son de caudal irregular, porque debido a que justamente, debido a las lluvias, pues, ¿no? Cuando hay más lluvias, estos ríos van a crecer el caudal, y cuando hay en algunos momentos que algunos ríos, por ejemplo, paran secos, se secan, porque el agua bajísima, el nivel, se pierden, se evaporan, pues, ¿ves? Entonces, chicos, esas son las características fundamentales, ¿no?, de lo que es las vertientes del Pacífico, ¿no? Y el tema que hoy día hemos retomado, ya lo hemos explicado, ¿no?, anteriormente en las clases. Simplemente tendríamos que estar un poco más atentos, ¿no es cierto?, del tema que ya se ha explicado, y ustedes deben ya tenerlo en mente. Muy bien, chicos, ya se me va a acabar el tiempo. Y, chicos, bueno, pues recordarles ya que el examen ya empieza el día lunes, chicos. Ya me despido de ustedes, chicos. Cuídense mucho. Ha sido un gusto de estar con ustedes. Y, pues, estudien para sus exámenes bimestrales, chicos. Y acuérdense que deben estar al día en todas sus obligaciones. Y también, chicos, recordarles que el examen se va a hacer de la manera como está especificado en el comunicado, con sus cámaras y micros abiertos, chicos, ¿ya? Chicos, me despido, un abrazo para ustedes y ya nos vemos la próxima clase, chicos. Ya les dejo. Profesor. Chao, chicos. Chao, profesor. Chao, chicos. Chao, Chao, Cuídense. profesor.